Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Somos una familia en Cristo y queremos orar por ti. Si tienes alguna petición para el Señor, pues compártenosla. Tú conoces ya los medios de comunicación por WhatsApp, el 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes mandar un audio, nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp, o si quieres llamarnos, también lo puedes hacer. Te invitamos a escuchar los programas por Facebook, por Instagram y por YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo un tema muy interesante de la palabra de Dios y muy de acuerdo a este tiempo. Acabamos de pasar Semana Santa, Semana Mayor, y ahora estamos en lo que llamamos Semana de Pascua. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. El tema, pues ya lo conocen, la resurrección de incrédulo a creyente. Cómo en algún tiempo fuimos incrédulos y cómo pasamos a creer. Así pasó con los discípulos de Jesús. Un tiempo no creían, después empezaron a ver cosas y empezaron a creer. Jesús, cuando habló de su muerte, también habló de su resurrección. Y vamos a leer ahorita un pasaje de la Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y voy a leer del 31 al 34. La palabra de Dios dice así: Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bueno, la palabra de Dios a través de los profetas ya estaban diciendo esto que iba a suceder, y ahí tenemos en Zacarías el capítulo 9, donde es anunciado que Jesús es el Mesías, que Jesús iba a ser crucificado. Esto pues es muy importante, pero ¿cómo sucedió? Bueno, Jesús iba a Jerusalén porque iba a la fiesta de la Pascua. Debemos recordar que la fiesta de la Pascua es cuando los judíos fueron sacados por Dios a través de Moisés de Egipto, de aquellos 400 años de esclavitud, y Dios usa a su siervo Moisés. Usted recordará las plagas y la última, cuando mueren los primogénitos de los egipcios. Faraón les dice que se vayan y sale el pueblo de Dios de esa esclavitud y ven un gran milagro al abrirse el mar rojo y que pase el pueblo en seco. Pero por su desobediencia tardaron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. El pueblo judío cada año celebraba la Pascua y ese año eran traídos al templo los becerritos, los carneros que iban a ser sacrificados. Por eso Jesús manda a 2 de sus discípulos a traer un burrito y Jesús se monta en él y entra a Jerusalén. La Biblia le llama la entrada triunfal de Jerusalén. Pero él sabía que iba a ser sacrificado y entró con aquellos animalitos
que iban al sacrificio para pagar el pecado de los hombres. Jesús pagó el pecado del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos proveyó de una salvación tan grande a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo viene a la fiesta de la Pascua, a los sacrificios, y él sabía que iba a ser sacrificado ese próximo fin de semana. La Pascua es el recordatorio de la salida del pueblo de Egipto. Así es que era muy importante lo que Jesús iba a hacer, porque iba a pagar por el pecado del mundo. Los discípulos no entendían por qué iba a pasar esto. No lograban entender, no lograban comprender el alcance de lo que Jesús estaba por realizar. El día de hoy, mucha gente no entiende a los cristianos, a la gente que cree en Cristo. No logran entender, tienen su mente sombría, digámoslo de alguna manera. Pero esperemos, si usted todavía no es creyente, si no es hijo de Dios, que pueda entender ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y pase a ser de incrédulo a creyente, entendiendo que Jesús pagó por sus pecados al ir a la cruz. Fue sacrificado y su sangre fue la que nos limpia de todo pecado. Este es un tiempo especial, un tiempo donde nos acercamos un poquito más a Dios. Entregue su vida a Cristo si todavía no lo hace. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Imagínense cómo oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con el tema de incrédulo a creyente. Familia, veamos qué es ser incrédulo. Actitud de no creer, repugnancia y dificultad en creer una cosa, falta de fe o creencia, aversión a la verdad. Causas de la incredulidad. Es mi vida y yo decido cómo vivir, sin necesidad de depender de Jesucristo, y buscan la satisfacción de sus necesidades por medios temporales, popularidad, poder, posesiones y posiciones, etc. Proverbios 14:12. Características de los incrédulos. La principal característica de alguien que se aleja de Dios es la incredulidad. A menudo simplemente no puede creer que Dios puede y quiere hacer algo por él. Su incredulidad o dureza de corazón se manifiesta de diferentes formas. Actitudes: desilusión, vacío, falta de satisfacción, falta de paz, soledad, inquietud. Acciones: conducta para llamar la atención, dedicarse a complacer a otros, conducta compulsiva, dependencia de drogas, alcohol, comidas o personas. Egocéntrico, confiado en sí mismo, conducta carnal, vivir en sus propias fuerzas. Cristo dijo: ¿y a mí, porque digo la verdad, no creéis? Juan 8:45. A pesar de que Jesús anunció que resucitaría, muchos no le tomaron en cuenta, y uno de los discípulos con los que muchos de nosotros nos identificamos es con Tomás. La cruz de Cristo fue para Tomás
a primera instancia lo que él había temido desde el principio, que era el final. Es decir, esto se acabó. Después de un tiempo de comunión con el Maestro en la cruz, todo terminó, pensaba él. Sin embargo, veamos algunas situaciones o experiencias en el transcurso de este tiempo. La muerte de Lázaro, por ejemplo. La noticia de la enfermedad de Lázaro, la reacción de Tomás había sido: vamos también nosotros a morir con él. Esto lo vemos en Juan 11:16. Podemos ver aquí que no fue Pedro el que tomó el liderazgo, sino Tomás, y mostró su compromiso con Cristo aún hasta la muerte, para que muramos con él. Es irónico, ya que por un lado revela su ignorancia acerca del carácter único de la muerte expiatoria de Cristo, y por otro lado es una profecía del destino de muchos de los discípulos. A Tomás no le faltaba valor. Lo que pasaba es que era pesimista por naturaleza. No hay la menor duda de que amaba a Jesús. Le amaba lo bastante para estar dispuesto a ir a Jerusalén a morir con él cuando los otros discípulos vacilaban y tenían miedo. Había sucedido lo que él había temido, y aunque lo esperaba, le había destrozado el corazón de tal manera que rehuía a los demás y quería estar solo con su dolor. Sí, había sido muy doloroso ver todo lo que sufrió su maestro, ver toda la humillación, el ser azotado sin compasión, insultado, escupido, las burlas crueles. Le colocaron una corona de espinas, le quitaron sus vestidos, lo clavaron en la cruz de sus manos y sus pies y traspasaron su costado. Y comprender que todo esto lo sufrió por ti y por mí. Este era el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y él cargó en la cruz con todos ellos para cumplir con la justicia de Dios. De tal manera nos amó, nos dice Juan 3:16. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y queremos comunicarles que ya no están solos, porque en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, pero esta no es toda la historia y podemos apartarnos para estar a solas como Tomás, porque el dolor es muy grande. Pero acordémonos de la mujer antes de dar a luz. Los dolores son muy grandes, muy fuertes, pero después el gozo es mayor. Así que terminemos de ver este tema hasta el final para gozarnos todos juntos. ¡Listo, Pedro! ¡Adelante! Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, de incrédulo a creyente. Y ahí tenemos el ejemplo del apóstol Tomás. Jesús había muerto en la cruz, le habían puesto en un sepulcro y
vinieron y les avisaron a los apóstoles que Jesús había resucitado. Y cuando Tomás se entera de esta noticia, lo primero que dice Tomás es, pues si no veo los agujeros en su mano, no voy a creer. Así es que, pues estaba muy incrédulo el gran Tomás. Tomás es un nombre griego que significa el gemelo, también le llaman el dídimo, que significa que era gemelo o mellizo. Y pues el carácter de Tomás se nos presenta con toda claridad. Cometió una gran equivocación al retirarse de la compañía de los apóstoles que habían compartido con él lo mejor de sus vidas. Buscó la soledad y por no estar con sus hermanos en Cristo, se perdió de la primera visita de Jesús. Tal vez en este tiempo tú asistas a una iglesia y alguien hizo algo que te desagradó y empiezas a dejar de ir. La palabra de Dios nos invita a no dejar de reunirnos. Debemos estar en donde está nuestro lugar, y nuestro lugar está ahí, en nuestra iglesia. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos de nosotros no somos como Tomás? Como dice el dicho, hasta no ver, no creer. Muchas veces llega el dolor a tu vida, llega la aflicción y te envuelve de tal manera que tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y rechazamos el encuentro con otras personas. Buscamos la soledad y eso no es bueno. En ese preciso momento, pese a nuestro dolor, debemos buscar la comunión de los hermanos en Cristo. ¿Y dónde la vamos a tener? Pues en la iglesia. Si usted tiene tiempo que ha dejado de asistir a su iglesia, regrese al redil, vaya y vuelva a reunirse. Porque es ahí donde podremos encontrarnos con Jesucristo cara a cara. Y es muy, muy importante no dejar de congregarnos, estar en comunión con los hermanos. En Juan 20, 27 Jesús dice, no seas incrédulo, sino creyente. Pero hay mucha gente que no cree en Dios porque quieren ver una señal, un milagro. Y lo único que se necesita para creer en Dios es tener fe, creer que existe y creer que Dios te puede perdonar. Si tú tienes un arrepentimiento genuino, como lo vemos ahí en la historia de Tomás, que le dice Señor mío y Dios mío, reconociendo a Jesús como su Dios. Si tú no has reconocido a Jesús, a Cristo en tu vida, es el tiempo de hacerlo. La semana de Pascua es el recordatorio de la salvación de la esclavitud del pueblo judío a una libertad, a una tierra prometida. Pero Dios nos promete una tierra prometida allá en el cielo. El día que lleguemos a morir, estaremos en la misma presencia de Dios, habitando, dice la palabra de Dios, con cielos nuevos y tierra nueva. Una tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Así es que es bien importante que en este tiempo pues medites acerca de tu relación con Dios. Él sigue siendo incrédulo como Tomás, hasta no ver, no creer. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te invito
en esta mañana que si te has alejado del Señor, ya eres hijo de Dios, pero te has alejado, regreses al camino. Como aquel hijo pródigo que se fue de la casa de su padre, pero reconoció que había hecho mal, reconoció que había pecado en su vida y vino y pidió perdón. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es el tiempo de acercarnos a Dios y pedirle perdón, arrepentirnos y seguir caminando de la mano de Dios. Muchas gracias. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema de incrédulo a creyente. Familia, qué tema, porque esto seguramente nos recuerda que nosotros estábamos igual o peor que Tomás, que no creíamos en Cristo hasta que alguien, un amigo tal vez, empezó a orar por nosotros para que nos llegara la luz del Evangelio. Y así es que conocimos a Cristo, y es nuestra lección para hacer lo mismo por los que aún no le conocen. Pero volvamos a su palabra y veamos qué pasó con Tomás. Porque pasó una semana y Jesús volvió, y esta vez Tomás estaba allí con los discípulos, y Jesús conocía el corazón de Tomás. Le repitió sus propias palabras y le invitó a hacer la prueba que él mismo había sugerido. Juan 20, 26 y 27. Qué impactante fue para Tomás escuchar la voz del Señor diciendo las mismas palabras que él hizo a los discípulos si veía al Señor resucitado. Y aquí le dan la oportunidad que quería y le pidió a Tomás que lo tocara y que dejara de dudar y creyera. Y esto fue un reto directo al apóstol para que se comprometiera personalmente. Y a Tomás se le salió el corazón de alegría y de amor y solo pudo decir: mi Señor y mi Dios. Juan 20, 28. La respuesta de Tomás es el punto culminante del Evangelio. Tomás era un escéptico que fue confrontado con la evidencia de la resurrección de Jesús. Anunció que Jesús es Dios manifestado en carne. Así que hasta entonces las verdades que aparecen en el primer capítulo fueron asimiladas por este discípulo. Juan 1:1, 14 y 18. La resurrección demostró lo que Jesús predijo acerca de que resucitaría era cierto. Juan 2:19. Probó que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Y que fue enviado por Dios, justificado en el Espíritu. Primera de Timoteo 3:16. También dio testimonio del éxito que tuvo su misión de salvación y proclamó que Jesús es el Señor. Hechos 2:36. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Entonces Jesús pronunció una bendición sobre todos los que llegaron a la fe sin la ayuda de una manifestación visible y corporal. Primera de Pedro 1:8. Pero Tomás tenía dos grandes virtudes. Se negaba a decir que creía lo que no creía o que entendía lo que no entendía. Jamás
acallaba sus dudas pretendiendo no tenerlas. La otra gran virtud de Tomás era que cuando estaba seguro, no se quedaba a la mitad del camino. Mi Señor y mi Dios, dijo. Esa no fue una confesión a medias, sino la más completa del Nuevo Testamento. Cuando una persona alcanza la convicción de que Jesucristo es el Señor y Dios, venciendo sus dudas, empezará a dar un giro de 180 grados. Familia, en cuanto al tiempo, hemos llegado al final de este tema, recomendándoles ver las citas que solo mencionamos. Pero en casa podemos verlas detenidamente y entender toda la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Reciban un abrazo fraternal de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles a escuchar el siguiente programa del viernes con el tema Aparición de Jesús cuando pescaban. Les bendecimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador y Señor. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente cada día. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved